Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al debate de Mírame Televisión desde la Delegación de Fuerteventura y para toda Canarias. Esta semana, a las puertas de la entrada del verano, finales de junio, no queremos dejar pasar por alto los datos COVID y cómo ha ido evolucionando la pandemia, concretamente en Fuerteventura, donde hace algo más de mes y medio estábamos casi por debajo de los 19 casos positivos y a día de hoy se superan los 140. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas cepas y cómo lo está afrontando desde los coordinadores y los equipos COVID de hospital y de atención primaria? Es lo que hoy vamos a analizar. Pero antes, como siempre, nuestras cámaras salen a la calle y consultan a la ciudadanía qué les ha parecido el gran trabajo del personal sanitario a lo largo de este último y durísimo año y medio. Estas son las respuestas. Pues para mí, persona que tengo que ir muy a menudo al hospital, son impagables. O sea, no tenemos, tendrían que darle algunas menciones especiales porque sin ellos no saldríamos adelante. Uno de los sectores que además están pasando por muy malos momentos y están ahí al pie del cañón. Yo los admiro, así que no podría hablar mal, por supuesto, de ellos, ni que van. Pues muy bien, está haciendo la cosa muy bien, la verdad que genial. La verdad que tienen el cielo ganado, ¿no? En esta época en la que se les ha tocado vivir. Yo la verdad que pienso que siempre han estado ahí y nunca se les ha reconocido y de alguna manera esta ha sido una forma de que nos diéramos cuenta que estábamos y del gran trabajo que hacen, así que en ese sentido yo, por suerte o por desgracia, tengo muchos familiares en el sector y sé en buena medida el trabajo que han hecho, así que nada, agradecerles desde aquí mi humilde opinión y agradecerles el trabajo. Bueno, pues bastante bien, la verdad que les tocó una parte dura, digamos, como los militares cuando la guerra les toca ir a la guerra, pues a ellos les tocó una parte muy dura y yo creo que lo están haciendo muy bien y nada, y agradecerles la implicación que han tenido en todo este tiempo, la verdad que sí. Pues yo por suerte tengo gente a mi alrededor que sí que se dedica a ello y doy fe de que han dado todo y más para que todo salga de la manera tan buena como ha salido, porque pudo haber sido muchísimo peor. Todo el mundo dice que debería haber salido mejor o yo no sé qué, pero yo creo que lo hicieron genial. Vamos, no voy a decir palabrotas que me echan la bronca, pero mejor no lo pudieron haber hecho seguro, porque estoy segura de que dieron el corazón y el alma y todo para que saliera todo delante. Así que yo, por ellos, bravo. Para mí ellos son personas fuera de serie, por el trabajo y por el sacrificio para los demás. Por lo tanto, tienen mi máximo respeto para todo. Me pareció muy bien el trabajo sanitario. Han tenido que trabajar casi 12 horas todos los días, sin descanso apenas, para que no haya tanto, o sea, la gente se cure, no haya, intentar evitar tantos contagios en el tema del COVID. Yo creo que se han volcado muchísimo en esta situación tan difícil, porque yo además he estado de práctica en el hospital y han sido turnos muy duros, gente muy mala y se tienen muchísimas precauciones, aunque corremos un riesgo muy grande, pero la gente se esfuerza muchísimo y han hecho un trabajo muy grande. Yo creo que lo han hecho muy bien, lo han dado todo, a pesar de que no tienen las condiciones que deberían tener, porque ha faltado material, mascarillas desde un principio y tal, y se han involucrado al 100% desde el principio. Los sanitarios, la verdad, que han hecho su labor pues como han debido, correctamente, han estado cuando más lo hemos necesitado, así que todo se lo debemos a ellos, porque han estado ahí echándole horas y ganas y bueno, que es de lo mejor que se han portado. Pues para mí súper bien, estoy encantada con ellos, aquí en el hospital, en todos los lados donde voy. Por ahora no tengo ninguna queja de ellos, al contrario. Una maravilla. Hombre, era un poco raro porque esto de tener que pedir cita, de no poder venir, de no poder ir a urgencias cuando quieres, estaba un familiar enfermo, no poder estar con él, pues es un poco duro, pero de lo demás, excepcional. Que se queja porque quiere. Ellos han trabajado lo que no tienen que trabajar. Eso es lo que hay. Que se queja es porque quiere quejarse. Porque están haciendo una labor estupenda. Pues muy buena. Ellos son un colectivo que han estado muy presionados y han obviado toda esa presión para volcarse con todo el personal que necesitábamos en cualquier momento su asistencia. Y bueno, muy bien. Yo personalmente solamente he recibido asistencia por parte de ellos a la hora de la vacunación, pero muy bien. Además, como muy cercanos para hacernos sentir más tranquilos y más familiar todo.
Bueno, la verdad la cosa parece que va mejor, supongo que estarán trabajando bien, duro, ya que con esto es más complicado, hay complicaciones, ya que es un virus muy contagioso y demás, pero la verdad que la labor se ve una labor bastante factible, ya que está mejorando la cosa y por lo que se sabe ya dentro de nada volvemos a la normalidad y esperemos que no haya ningún cambio. No sé, yo creo que sí, lo que pasa, yo creo que la mayoría de personas sí lo valoran bastante y después siempre hay otros energúmenos, siempre que hacen el bestia y que no respetan tal, pero eso ya es cuestión de las personas. Yo creo que en general sí se lo ha valorado y bueno, y yo creo que más que ponerse todo el mundo como nos ponemos o todo el tema de aplaudiendo por las ventanas y tal, pues lo que hay que hacer es no tanta sobreactuación y tal, sino ir a lo real, a lo que hay que hacer, cuidarse, hacer las cosas que hay que hacer y nada, y actuar con seriedad y con normalidad, sin tanta película, pero haciendo las cosas bien, que es lo que hace falta, creo yo, esa es mi opinión. Bueno, y para ello, para analizar precisamente ese gran trabajo que ustedes han valorado y que hace muy poquito tiempo la Policía Local de Fuerteventura, y en reconocimiento con la Federación de las Policías Locales de Canarias, mencionaban y hacían un gran galardón en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura precisamente a estos equipos sanitarios, no solamente por el trabajo que han realizado, sino por lo mucho que todavía parece ser que queda por delante, como decimos, en 2 meses, la campaña estival en la que tendemos a salir a la calle y tendemos a relajarnos. Para ello, como decimos, hoy tenemos a un nutrido grupo del personal sanitario de Fuerteventura. Comenzamos con Elena Pérez, que es enfermera y rastreadora. Bienvenida, Elena. Gracias, buenas tardes. El jefe de urgencias del Hospital de Fuerteventura, Alejandro Miguens, que además, bueno, pues en esas declaraciones que nos daba en ese galardón, creo que usted logró emocionar a buena parte de la ciudadanía. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Además, también está con nosotros Melisa Obeso, que es enfermera de PCR. Gracias también, Melisa, por estar con nosotros. Sara, que forma parte también del Comité Central, el comité que está ahora mismo pues gestionando toda la isla. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Como coordinador, además de todo ese equipo central e insular, está el doctor José Manuel Toscano. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por invitarme. Y María Ramírez, que además de fisioterapeuta, también forma parte de ese equipo central COVID. Gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, antes que nada, y al coordinador, en este caso, señor Toscano, estamos en algo más de 140 casos en Fuerteventura, en un tiempo récord prácticamente durante el último mes. ¿Qué ha sucedido? Pues este es el escenario que nos vamos a encontrar en las próximas semanas, en los próximos meses. Son cepas muy transmisibles, son cepas que transmiten a un gran número de casos a partir de un caso positivo y, claro, y asientan sobre una población más bien joven, que, claro, obviamente está con la desescalada saliendo pues a su tiempo, utilizando su tiempo libre en reuniones de ocio o de fiestas, y eso es lo que nos está dando lugar a brotes. Los brotes lo que conllevan es que el inicio está ahí, pero luego, claro, todo se transmite al entorno familiar, a la unidad familiar y al grupo de amigos, y todo eso es como un reguero de pólvora que se va extendiendo, ¿no? Y eso es lo que entendemos que va a pasar en estas próximas semanas. Para eso están aquí esta gente que tiene que hace un trabajo incansable, que están todos los días dando una respuesta inmediata a cualquier pequeño caso positivo que se presenta, perdón, a cualquier brote positivo que se presente, y que siempre dan respuesta inmediata a eso. Cuando hablamos de brote, ¿de qué estamos hablando? Brote se refiere a 3 o más casos positivos de distintas localizaciones. 3 casos positivos en un brote familiar, en una unidad familiar, un entorno, digamos, de convivencia, no sería considerado un brote. 3 o más, por ejemplo, en un domicilio, otro domicilio y otro punto, por ejemplo, en el colegio, el trabajo o en cualquier entorno laboral. 3 o más casos en entornos diferentes sería considerado un brote. Actualmente en Fuerteventura, ¿cuántos brotes tenemos? Actualmente tenemos 5 activos. ¿Que están localizados en un municipio, en una zona? No, ahora mismo en principio teníamos localizado en un municipio y ahora ya se ha extendido, y a partir de las próximas semanas veremos cómo todos los municipios van a participar de esto. Porque, claro, si hay un entorno festivo en Corralejo, pues no solamente acude la población de Corralejo, acude los demás municipios también. También pasa lo mismo si se da lugar de un cumpleaños o
como hemos tenido en sitios de ocio nocturno, no solamente están los de ese municipio, están los de varios municipios. Y no solo en un único local, pueden compartir locales, es decir, con lo cual tenemos extendida, es rápido extenderse, sobre todo con esta cepa que podemos decir que es cepa colombiana, se llama así, cepa colombiana, pues es una variante de la brasileña. O sea, hemos superado ya la brasileña, estamos en otra. Estamos dos, coexisten, brasileña y colombiana. Y luego tenemos ya ni tenemos cepa británica, ha desaparecido, la otra ha conseguido desplazar a la británica, y entonces esta cepa es muy contagiosa, es muy transmisible. Y ese es el escenario en el que estamos ahora. Tendremos muchos casos, vemos que estos casos, como afectan a personas jóvenes, afortunadamente su morbilidad, su capacidad de enfermar va a ser menor, afortunadamente, se comporta de una manera más leve, con lo cual esperamos que no tengan ingreso hospitalario y mucho menos en cuidados intensivos. Bueno, que esto ha sido un poco la tónica de las últimas semanas, que si bien se están detectando casos de COVID, los ingresos hospitalarios y mucho menos la UCI, algo que también nos tranquiliza mucho, siguen todavía desiertos en este caso, ¿no? ¿Cómo se llevan? Confirmar Alejandro que él trabaja en el entorno hospitalario y puede confirmar que ahora mismo, afortunadamente, las cosas en ese entorno están más tranquilas. Más tranquilas de lo que hemos vivido durante los últimos meses, que ha sido, me imagino que muy angustiante y con muchísima presión. Sí, ahora está la cosa un poco más tranquila, pero sí que es verdad que, claro, después de que se abran las restricciones, que ya no haya el tema de las mascarillas en la calle, el miedo que tenemos es bastante, de que la gente piense que esto ya ha pasado, y no es así. Esto no es así, esto va a seguir y durante mucho tiempo. Entonces, claro, entendemos que la normativa cambie a medida que vayan evolucionando la pandemia, pero la gente tiene que tener cuidado y seguir las recomendaciones dadas por todos los estamentos sanitarios, y no solo el grupo COVID, lo que pueden decir desde el ministerio o desde el hospital. Lo más importante es la responsabilidad que tiene que tener cada uno, que muchas veces no la tienen, y luego eso tiene sus consecuencias. Y el problema que muchas veces, ahora por ejemplo estamos viendo muchos menos casos. Los casos que estamos teniendo últimamente muchas veces son gente joven, que piensa que bueno, que esto no es una enfermedad tan importante, no era tanto. Es verdad que no está viendo tanta gente mayor que se ponían mucho más malos, pero el ser joven no te exime de tener la enfermedad de una manera agresiva y poder acabar en una UCI. Cuando decimos joven, Alejandro, ¿a qué promedio nos estamos refiriendo? Que con 20 o 30 años puedes tener una enfermedad producida por la COVID-19 y puedes acabar en la UCI. La gente muchas veces tiene la idea de que esto es algo de viejos, y no es así, no es así. Incluso la gente mayor ya lleva más tiempo vacunada, están inmunizadas, incluso siguen las normas más a rajatabla. Los niños pequeños en los colegios son bastante aplicaditos también. La gente joven, entre 20, 30, 40 años, que encima muchas veces son los que todavía no están vacunados, porque se está empezando a vacunar ahora ese tramo de población, son los que menos están respetando las normas, y eso es un peligro. Quería preguntarles, desde el punto de vista sanitario y personal, desde el punto de vista de la trayectoria que llevan, el trabajo, me imagino que la falta de vacaciones, de días festivos, de horas festivas también, de descanso, cuando oyeron que el Estado ampliaba o de alguna forma aprobaba que las mascarillas en espacios al exterior no era necesario o no eran de uso obligatorio. ¿Qué les vino a la cabeza? Bueno, nos echamos literalmente las manos a la cabeza en cierto modo, porque realmente transitar por la calle no debería de entrañar ningún peligro si fuera simplemente transitar. Lo que pasa es que siempre hacemos una doble lectura, ¿no? Y nos acogemos a la parte que más nos interesa. Entonces lo que a mí personalmente me da miedo es que la gente interprete esa no necesidad de mascarilla en la calle, pues eso para aprovechar encuentros de botellones, reuniones y demás, y que cause un mal peor todavía de la situación que tenemos en este momento, que es bastante, fiestas de los pueblos, bastante complicada, exacto, y además retener eso va a ser bastante complicado porque nadie va a estar en aglomeraciones de gente en la calle para asegurar de que hay una distancia de 2 metros, y bueno, yo creo que a mí personalmente me parece un poco complicado. Preocupante, ¿no? Sí, preocupante. ¿Y a ustedes? Lo mismo pienso igual que la compañera María,
pensamos lo mismo, que en el momento que pensamos que se iba a publicar y que es a partir del 26, cogimos la palma en el corazón y dijimos, Dios, lo que nos espera. Y es así real. Y aquí ya lo has visto, Sí, ya sí, hemos sí. empezado con los casos que estamos En teniendo una y las semana. consecuencias de que la gente ahí, vale, que se ha publicado que el 26 la mascarilla se retiren, pero es que vamos a ver, sentido común, pero yo creo que la gente se lo ha olvidado todo. ¿Hubieran esperado a que la campaña de vacunación estuviera más adelantada, por ejemplo? Yo pienso en este tipo de medidas en el que al final depende mucho de la responsabilidad de cada persona. No creo que en sí la medida esté mal. Creo que pasa como todo, que se junten varias personas, reuniones familiares, festivas. Si se cumplieran realmente las medidas que nosotros estamos diciendo, creo que no habría tantos contagios, pero el problema es cuando nos aprovechamos de esas medidas para incumplir las recomendaciones. El problema de apelar a la responsabilidad individual es que muchas veces la gente no es consciente de realmente lo que puede pasar. Nosotros nos enfrentamos a un caso positivo, intentamos buscar el máximo número de contactos en el menor tiempo posible, y claro, ahí sí que detectamos muchas veces eso, reuniones familiares que no cumplen las medidas, contactos entre gente joven que lleva la mascarilla en la barbilla, en el codo. Tú preguntas, ¿llevas mascarilla? Sí, pero es que no llevas mascarilla. Sí, ¿dónde, no? ¿Sabes? Claro. La pregunta. Entonces, no tanto en las medidas, sino en que la gente realmente se dé cuenta de qué nos estamos jugando, ¿sabes? Eso creo yo, que no tanto la medida en sí, sino que le llegue a la gente lo importante que es cumplirlo. Eso pienso yo. ¿Cómo se porta? Y aquí quiero hacer una pregunta a los rastreadores, que se ha hablado muchos de ellos. No sé si todo el mundo sabe qué es un rastreador y cuáles han sido sus principales funciones y siguen siéndolo. Y cómo respondemos cuando alguien tiene una llamada en casa, normalmente en un tono muy amable, y dice, oye, que has estado seguramente con un contacto estrecho y de momento te vas a quedar en cuarentena. Cuéntame con quién has estado. ¿Cómo nos portamos los ciudadanos, las ciudadanas de Fuerteventura? ¿Ocultamos datos, intentamos ocultar y eso les cuesta mucho más a la hora de detectarlo? Sí, nos encontramos con ese hándicap en muchas ocasiones. Bueno, en principio cuando se detecta un caso positivo, comenzamos con la entrevista. Al principio están un poco dudosos, un poco nerviosos, se le da unos minutitos de tiempo para que piensen, recapaciten, se organicen, se les llama en unos minutitos y entonces ellos dan una lista de contactos que en principio pues uno tiene que aceptar como válidos, ¿no? Los problemas empiezan cuando empezamos a contactar con esas personas y nos empiezan a negar lo que la otra parte nos ha confirmado y empiezan las diferentes versiones del caso. La verdad es que desgraciadamente, y esto hay que decirlo, yo no sé el resto de mis compañeros cómo lo han vivido, pero son menores, son una minoría las personas que nos hacen el trabajo fácil cada día, las que nos dan una relación de contactos estrechos abiertamente, de manera ordenada y con voluntad real de colaborar, sí, la verdad es que... Sí, porque son conscientes de riesgo que están esperando. Es lo que dice la compañera María, que la mayoría son poco colaboradores. El caso de la gente de la población que colabora y te dice los datos exactos y todos los datos exactos son pocos, pocos. Y siempre nos ha pasado, casi todos los casos. O sea, que complicado detectar uno de los 5 brotes y sobre todo contenerlo con esta situación, ¿no? Pues sí. Con un escenario así. Yo pienso que había, perdóname, discúlpame, Nuria. Yo pienso que ha habido un cambio en la respuesta ciudadana, porque yo pienso que después de 14, 15 meses que llevamos con esto, al principio la gente colaboraba más. Yo he visto que ahora la gente, no sé si ya está con la fatiga pandémica, el cansancio... Había un grupo de edad... había más miedo, quizás, más temor a lo desconocido al principio. Enseguida te daban incluso, si tenían dudas, si un contacto podía ser o no, lo incluían para que lo valoraras.
Es verdad que no teníamos la vacuna, entonces la gente sí que tenía como más miedo. Ahora la gente, y yo sí lo he notado muchísimo, hay un cambio total en el comportamiento. La gente tiende a ocultarte contactos, a negarlos, Yo entiendo que son muchos meses. Hay gente incluso empieza con síntomas entiendo y que no te lo dice. que ya la gente está cansada. Hemos tenido casos a lo mejor de tener que aislar varias veces a la misma familia, al mismo núcleo, la unidad escolar. Entonces, claro, eso yo entiendo que pueda cansar, pero por otra parte, sí es verdad que creo que hay que hacer entender a la gente que el COVID sigue ahí, que no se ha terminado y que hay que hacer un esfuerzo, otro esfuerzo intentar facilitarnos a nosotros también en localizar esos posibles casos positivos para que no se sigan difundiendo cada vez más. Decías que hay gente que oculta los síntomas. De las informaciones, cuando estudiamos el caso positivo, empiezas a preguntarle si es asintomático o no, y hay gente que empieza con síntomas. Últimamente de los casos que hemos tenido, incluso empiezan síntomas y no te dice la fecha que ha empezado, o incluso te miente. Entonces, claro, eso influye un montón. ¿Para evitar la cuarentena? No, no sé, o será para evitar, para que a lo mejor no vaya a más, sino a menos, pero claro, eso influye un montón, porque si tú ya empiezas síntomas, supongamos que hoy estamos el 30 y él me dice he empezado el 25, para yo contarle el 25, 10 días y darle el alta, pero no es así. Entonces, claro, hay un montón de gente que oculta un montón de información que para nosotros es muy importante al estudiar el caso y el seguimiento. Bueno, hubo una campaña en Fuerteventura que fue la de las pruebas PCR masivas, prácticamente, aprovechando que tenemos aquí a una compañera que seguramente pues habrá hecho más que toda su vida desde entonces, sí, ¿no? Y una de ellas fue precisamente hacer la prueba a los universitarios, que fue una medida que en su día pues también muchos padres preguntaron que por qué, sin embargo ahí se detectaron muchísimos casos que hubieran entrado directamente en una familia aprovechando las fiestas de Navidad, por ejemplo, o Semana Santa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cansada, la verdad. Pero agotadora, ¿no? Agotador, porque era eso, la época de vacaciones, teníamos los estudiantes que volvían a sus casas, las familias que venían que no eran residentes y que venían a visitar a sus familiares, más los casos que habían, que en esa época eran bastantes, entonces se nos juntaba todo. Y claro, es lo que decía Toscano, en esa época la gente tenía más miedo, sí que es verdad que venía con más precaución, ahora vienen y es vienen como con mal humor, como si fueses tú quien los estuvieses obligando a hacerse la prueba, con malas formas. Tú intentas pasar porque al final estás haciendo tu trabajo, lo haces de la mejor manera que puedes, los entiendes porque al final tienen miedo, pues mira, es una manera de reaccionar, pero sí es verdad que hay una gran diferencia de la actitud que había el año pasado a finales que la que se está llevando ahora. ¿Consideran que estas pruebas de entrada a Fuerteventura deberían de repetirse? Los universitarios, por ejemplo, ahora mismo, dado que estamos viendo, según apunta Toscano, que son los jóvenes los principales transmisores ahora mismo. En el caso de los residentes retornados, que a veces ahí entran los universitarios que vuelven a sus casas de familiares, se han detectado muchos casos positivos. No elevados como los casos que tenemos en la isla, pero algunos se han detectado. Yo creo que de ahí sí podíamos seguir a hacerlo porque algunos se nos puede escapar. Punto fuerte, además de las iniciativas que se han tomado, a mí me parece que ha sido. Y aparte, la mayoría de la gente lo agradece. Cuando nosotros, la del COVID Central, los fines de semana asumimos nosotros las PCRs de los residentes retornados, entonces la gente lo agradece. Dice la verdad que se agradece un montón que la gente que venga de fuera y que encuentre este servicio que pueden hacer la PCR sin ninguna complicaciones, lo agradece un montón. Una acogida positiva. Sí, lo agradece. Desde el punto de vista epidemiológico sería muy rentable y muy interesante. El problema es que eso choca de frente con la regulación, digamos, de las leyes que ahora mismo están en que a lo vigor. mejor buscan fines políticos en vez de sanitarios, o que no están teniendo en cuenta las comunidades autónomas o las unidades territoriales, como estamos Hombre, si viendo. vienen de una comunidad autónoma externa, ajena a la comunidad autónoma canaria, no hay ningún problema, porque esos deben aportar, o bien, si no están vacunados, deben aportar una prueba de infección activa. Pero me refiero, por ejemplo, si vienen de una isla
por ejemplo Tenerife, que ahora mismo tiene unas cifras muy elevadas, una alta incidencia acumulada, y ahí también tenemos muchos estudiantes majoreros que vuelven, que regresan a Fuerteventura, pues claro, ahí sería muy interesante desde el punto de vista epidemiológico para tener una prueba, una PCR. Como se hizo, ¿no? Como se hizo en diciembre, ¿no? Como se hizo en las vacaciones de Navidad. Pero creo que ahora mismo, en el actual momento, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, creo que ahora mismo no hay base legal para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Algo que también se ha cuestionado mucho, ¿los rastreadores deben ser sanitarios o no necesariamente? Porque hemos visto la colaboración del Ejército. Por ejemplo, eso es lo que te decía. Por ejemplo, ¿no? Que también ha echado una mano. Hombre, ahí me gustaría también conocer su valoración sobre cómo ha sido esa colaboración entre el Ejército y el personal sanitario. Eso era María, son las que más pueden decir, que trabajan con ellos. Estamos súper agradecidos. Muy positivas, más son gente joven, muy bien preparada, aprenden rápido. Nosotros además tenemos un protocolo como muy estricto, además tenemos acceso a los coordinadores en todo momento, al equipo médico, cualquier consulta que tenemos la realizamos, o cualquier petición cuando hay alguna necesidad y tenemos que exponerla, tenemos acceso siempre al equipo médico y la verdad es que personalmente la experiencia ha sido muy buena con los compañeros también militares. Incluso en el equipo Unidad COVID Central tenemos el compañero enfermero Julián, que siempre nos da la formación con los protocolos actualizados, tanto a nosotros, el equipo, y tanto a los militares, y que requieres o no, que eso ayuda un montón a la hora de empezar el rastreo, porque ellos, date cuenta que no tienen ni idea cómo empezamos nosotros esto. Claro. Entonces empiezan poco a poco y la verdad que se agradece un montón la labor de ellos, nos ha ayudado un montón. Yo pienso que los rastreadores han seguido un proceso formativo, mucho autoformativo, con una estrategia cambiante. Yo me acuerdo todavía al principio, cuando empezamos en marzo del 2020, que no sabíamos nada, pero creo que ni Salud Pública sabía muy bien lo que teníamos que hacer. No había protocolo existente. ¿Quién lo sabía, no? O sea, nadie sabía, era un mundo de incertidumbre. Y entonces realmente todo el trabajo que hemos tenido que hacer, sobre todo ellos que han estado a pie de cañón, revisando los protocolos, actualizando los protocolos, esperando que la comunidad autónoma también nos dé los protocolos, trabajando juntos con ellos, porque no solamente trabajamos nosotros solos, también trabajamos en conjunción con la Dirección General de Salud Pública. En fin, todo eso ha sido un devenir cambiante, porque yo me acuerdo cómo cambiaban, cada 2 semanas cambiaba el protocolo. Tenemos que entonces ha sido un proceso de autoaprendizaje y ahora ya tenemos suficiente bagaje, suficiente conocimiento para poder transmitir, y por eso ahora, como he dicho con Julián, que es un compañero fantástico, que es el que se encarga de la formación transversal de todos los militares y de todo rastreador nuevo que se incorpore. Da igual que sea médico, que sea enfermero, que sea fisioterapeuta, que sea trabajador social, que sea lo que sea, porque estos son unas pautas muy concretas. Lo que sí hay que tener es, digamos, un poco de don de gentes, capacidad comunicativa y tener paciencia, mucha paciencia. No queremos nerviosos, porque los nerviosos no nos ayudan. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, ha sido una de las cuestiones más valoradas, ¿no? Personas que han recibido esa llamada y que de repente han dicho, qué tranquilidad me ha demostrado la persona que me ha llamado. Porque en ese momento me imagino que a todo el mundo se le abre un mundo. Sí. De repente hay que dejar de ir a trabajar, hay que dar un montón de explicaciones y de repente un repaso colectivo de todas las personas que hemos podido ver, sobre todo los mayores, en el peor de los momentos. ¿Cuántos rastreadores hacen falta realmente en Fuerteventura? ¿Estamos en un número correcto? ¿En un número correcto? Sí, estamos, lo que siempre se aboga es 1 por cada 4.000 habitantes. Ajá. Somos 50 y pico rastreadores. Es un poco variable porque depende un poco de, siempre hay vacaciones o festivos que cubrir y demás, pero en torno a unas 50 personas se dedican de cuerpo y alma, porque dedican más tiempo del que deben, dedican tiempo de su tiempo libre, y cuando hay cualquier brote siempre están dispuestos a colaborar, y son, ya digo, uno por cada 4.000 habitantes. Es, digamos, el número que se recomienda para tener una cierta tranquilidad y manejo y control. Bueno, hay muchas personas que han dicho, bueno, a mí me han llamado y sin embargo, como contacto estrecho de alguna que otra persona, pero sin embargo a mi pareja no lo consideran contacto estrecho y no lo han confinado. ¿Qué es exactamente un contacto estrecho? ¿Cuándo se considera este tipo de categoría? Y porque sí, en algunos casos con compañeros de trabajo y no, por ejemplo,
con nuestra familia? Bueno, probablemente a lo que se refieran esas personas, cuando nosotros tenemos un positivo declarado, valoramos, digamos, qué contactos de riesgo ha tenido en los días anteriores a la realización de la prueba o al inicio de síntomas. Entonces, una vez detectamos esas relaciones de riesgo, esos contactos de riesgo, localizamos a esas personas y esas son las que son declaradas como contactos estrechos. La gente a veces tiene una idea equivocada cuando una persona es un contacto estrecho de un paciente positivo y debe guardar cuarentena, piensa que toda su familia y todas sus relaciones deben de guardar cuarentena también. Entonces, lo que nosotros explicamos siempre es que la persona en cuestión con la que nosotras contactamos sería un contacto estrecho y sus familiares serían contactos estrechos de contactos estrechos, pero no de pacientes positivos. Entonces, en principio, hasta que la persona detectada como contacto estrecho no se convierte en un caso positivo, el resto de sus familiares no entrarían en el rastreo. Vale, hay como un cortafuegos ahí, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, hasta que no se vuelve a abrir un positivo, no se vuelven a abrir otras posibilidades. Entonces, eso es lo que yo he detectado un poco, que hay un poco de malentendido en ese sentido. ¿Y cómo controlan los rastreadores? Sí. Por definición, los protocolos estos, el contacto estrecho sería aquella persona con la que el positivo ha estado más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros y sin mascarilla. Claro, pero luego eso lo tienes que valorar, porque te dicen con mascarilla, pero es que resulta que es con una mascarilla de papel, o con mascarilla, pero la llevo en la barbilla, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza el trabajo realmente del rastreador, de ver si sí o si no eres contacto estrecho, pero bueno, la definición sería esa. ¿Y cómo controlan ustedes? ¿Cómo pueden? ¿Qué les permite la legislación? Porque claro, una cosa es que a uno le digan, oye, que eres contacto estrecho, guarda una cuarentena, cuídate, estate tranquilo. A mí me consta que ustedes incluso se han preocupado por la salud mental de muchas de esas personas que no necesariamente teniendo COVID se han podido sentir un poco enjaulados, porque de repente su vida ha parado, o en fin. ¿Cómo controlan ustedes que esas personas cumplan esa cuarentena? ¿O se han sentido frustrados en algunas ocasiones? Pues hay un seguimiento continuo, un seguimiento telefónico continuo y si vemos por parte de que no localizamos al paciente que es considerado contacto estrecho, o bien porque también contactando con otro nos dice, pues yo he estado con tal y me lo he encontrado fuera, o porque tampoco todos nos conocemos y todos ahí, pues claro, uno se conoce dentro del mismo pueblo o del mismo municipio y puede haberlo encontrado. Pues yo me lo encontré ayer en el bar. Entonces ahí iniciamos ya, hacemos un informe, levantamos un informe y ponemos en contacto con la dirección de área y a la policía local. ¿Y qué ocurre? ¿La policía local toca la puerta de ese domicilio? Toca la puerta de ese hombre, se acerca allí, comprueba que está o no está, y si no está se le puede hasta llegar a incoar una sanción administrativa. ¿Les parecería recomendable el sistema chino, en el que una app le muestra a la dirección de área si hemos salido de nuestro domicilio? ¿Hay una alarma que salta? Cosa que no vieron en ningún momento como un asalto a la protección de datos, a la propia privacidad. Bueno, el sistema chino es un poquito diferente. Puede ser muy bien aplicado para el sistema chino. En un sistema, en una democracia occidental es más complicado, muy complicado, porque aquí hay más leyes que guardan el anonimato. El sistema chino no es tan anónimo como pretende ser, ni el coreano, que era el primero que empezó en Corea del Sur, no es tan, como tampoco ha funcionado, en Canarias no ha funcionado la aplicación App Radar COVID, una aplicación que en teoría parecía que nos iba a proporcionar una gran ayuda, sin embargo es tal la protección de datos que genera esa aplicación, que por ejemplo para el equipo rastreador no sabe dónde está el positivo. Claro. Es decir, te dice, yo he sido contacto de... Acuden a ti y digo, mira, tengo un mensaje, es un SMS en el móvil que te dice, yo me han declarado contacto estrecho de fulanito de tal, pero ya ahora dice, y me pongo en contacto con el sistema sanitario, se pone en contacto con nosotros y nosotros solamente podemos decir, ¿usted dónde ha estado? Digo, pues no sé, yo he estado en tal sitio, pero ¿y quién es el positivo? No sabemos quién es el positivo. Es una aplicación, primero, que la gente no ha tenido muy en cuenta porque no coloca el Bluetooth o no ha habido gran número de descargas de esa aplicación. No conecta el Bluetooth y por otra parte tampoco nos da una información que quizá al principio de la epidemia, en la cual solamente confinamos en casa, podía servir. Ahora mismo que vamos más allá, que siempre investigamos todos los positivos, dónde vienen,
y ese desconocer dónde está el positivo, no podemos ir más que, bueno, usted es declarado contacto estrecho, le haremos una PCR hoy y una PCR dentro de 10 días, pero no sabemos nada más. Es decir, tenemos una información incompleta del caso. Y creo que por eso no ha funcionado. Precisamente, mucha gente efectivamente no se la ha descargado. No. Bueno, estamos hablando de qué está pasando en Fuerteventura con esos más de 140 casos a las puertas de un verano que además permite libertades, aperturas, realización de eventos como no conocíamos desde prácticamente el 2019. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente, no se vayan. Seguimos aquí en el debate de Mírame Televisión desde la Delegación de Fuerteventura, analizando no solamente los datos COVID, sino todo el trabajo que hay detrás de un equipo coordinador que trabaja a nivel insular. Hemos hablado de rastreadores, de vacunas o de leyes, pero hoy tenemos al jefe de urgencias del Hospital de Fuerteventura, Alejandro Miguens, para hablar también de qué ocurre cuando, más allá del trabajo que están haciendo todos los compañeros con el rastreo, inevitablemente una persona entra en la UCI. Ustedes nos trasladaban en la entrega de ese galardón a manos de la policía local que hasta ahora un ingreso en la UCI era un motivo de alegría. Sin embargo, ahora una entrada en la UCI es un motivo de pánico. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Hombre, paciente COVID, el problema que estamos teniendo, que son la enfermedad que desarrolla, no se cura en una semana, ni se arregla en una semana, y el porcentaje de pacientes que se complican y acaban en la UCI afortunadamente es pequeño. En Fuerteventura la población es más joven que en otras partes de España, entonces han entrado en la UCI menos pacientes más mayores, que son los que potencialmente más mortales, pero cuando uno entra en la UCI con COVID tarda mucho más en salir que cualquier otro tipo de patología. Y la gente ve las noticias y ve que las UCI están desbordadas, que muchos pacientes COVID entran en la UCI y no salen, o tardan meses en salir, y con secuelas físicas, emocionales muy importantes. Entonces, claro, eso, si un paciente que sabe que tiene COVID, o le dicen que se está sospechando que pueda tener COVID, le dicen que se tiene que quedar ingresado, ya se preocupa. Y si le dicen que tiene que ir a la UCI, más todavía se tiene que preocupar. Eso es algo que antes muchas veces los pacientes te demandaban desde urgencias que querían ingresar por alguna otra patología. Ahora cuando le dices que tiene que ingresar porque sospechas que puede tener COVID y que se ha hablado con el internista, con el intensivista y que hay que ingresarlo, se acojonan. Claro. Eso es causa de temor. Sus compañeras trasladaban la angustia que han vivido, ¿no?, con muchos pacientes, sobre todo aquellos que en Fuerteventura pues, han perdido la vida por esta enfermedad, en la mayor parte por otras patologías previas, es cierto, pero cuando ustedes están viendo que un paciente se complica, cuando en el inicio, y aquí quiero hacerlo extensivo a todos, pues a lo mejor Fuerteventura no contaba con la herramienta necesaria, con la maquinaria necesaria para poder afrontar todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso fue a nivel global. Aquí en Fuerteventura, cuando empezó el tema del COVID, en urgencias no teníamos un box, una habitación específica para poder aislar a los pacientes. Tenemos un cuarto que usamos para aislamiento y ya está. Cuando ya empezaron a haber más casos, hubo que intentar reorganizar como se pudo la urgencia para empezar a tener más cuartos de aislamiento. Esto fue el tema de los trajes de protección, los EPIs, fue un cambio radical para todos. Y para los pacientes también, porque claro, un paciente que requiere que te tengas que poner un EPI, un traje de protección personal, para poder explorarle, para poder mirarle, que luego venga la enfermera, se tenga que poner también el traje para cogerte una analítica, ponerte una medicación, eso puede retrasar la asistencia de otras patologías menos graves. Entonces, claro, eso lo pagaron también los pacientes. Nos hemos ido adaptando, pero eso ha costado, ha cambiado el paradigma habitual que puedes tener en una urgencia, en una planta hospitalaria o en la UCI. Sí, eso ha cambiado
y bueno, ahí seguimos luchando. Decía usted que tiene consecuencias salir de la UCI, en este caso salir con vida de la UCI. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, cualquier paciente que esté... Secuelas, ¿no? Sí, secuelas. Cualquier paciente que esté intubado, si se alarga el tiempo de una intubación, luego tiene muchísimos problemas, no solo de la mecánica ventilatoria, al respirar, las secuelas que te puede dejar en los pulmones, que todavía está, todo el tema de las secuelas del COVID todavía está en estudio. Se están montando en algunos sitios, ya se está valorando montar unidades de recuperación post-COVID. Si se están montando todos estos sistemas y se está estudiando estos temas, es por algo. Un paciente que se tira durante 2 meses conectado a un respirador y que luego le quitan el respirador pero todavía no se puede mover y tiene que seguir atado a una fuente de oxígeno, cuando por fin va a querer ese hombre, mujer, caminar, la musculatura ya se le ha atrofiado. Ha estado durante meses separado de su familia, de sus seres queridos. El volver a rehacer su vida, claro, eso es duro, eso es muy duro. Es un virus terrible, o sea, eso no lo podemos dejarnos, aunque a la mayoría puede parecer que es leve. Hay que recordar también que aparte de las secuelas cuando ya tienen un ingreso hospitalario y más estando en la unidad de cuidados intensivos, hay lo que afecta, lo que llaman el long COVID, el COVID persistente, que esto afecta sobre todo a un 18, un 20% de jóvenes, sobre todo sin necesidad de entrar, de haberse producido un empeoramiento sintomático, no entran ni en el hospital siquiera, pero son síntomas que se prolongan durante 2 o 3 meses y están con falta de olfato, con falta de gusto, con cefaleas constantes, con pequeños accesos de dificultad respiratoria y así mantenido en el tiempo. Y esto afecta sobre todo a jóvenes, es lo que se ha visto, ¿no? Durante 2 o 3 meses, o más tiempo, incluso más tiempo, y lo que llaman la COVID persistente. Es decir, que es un virus que está ahí, que está con nosotros y que todavía seguirá dando y haciendo de las suyas. No solamente, y también lo que decía antes Alejandro, Alex, que al principio pues no teníamos suficientes medios, ni a nivel autonómico, ni a nivel de la isla, ni a nivel Estado, ni a nivel europeo, ni a nivel mundial, porque nos pilló a todos de sorpresa. Hubo que hacer una reestructuración logística de infraestructuras, no solamente en el hospital, sino también en todos y cada uno de los centros de salud que también atienden urgencias, es decir, que supuso una revolución completa. Incluso hubo que hacer un plan de contingencias y destinar, e incluso dejar a un lado actividades no prioritarias en la asistencia sanitaria para destinarlas al COVID. Todo eso ha supuesto un enorme esfuerzo por parte de toda la estructura sanitaria, el hospital, por supuesto, y los centros de salud, que tuvieron que adaptar mucha sala de infraestructura, mucho personal, o sea, humano y también material y logístico para la atención del paciente COVID. Bueno, hemos hablado mucho a lo largo de estos últimos 15 meses con la epidemióloga del Hospital de Fuerteventura, también con Amos Rojas, sobre pues consejos en los que no vamos a dejar de insistir, entre ellos que el hecho de que la vacuna en este momento se haya conseguido inocular a más de un 30% de la población no implica que ustedes, que nosotros, no podamos contagiarnos o volver a contagiarnos. Nos lo contaba en Onda Fuerteventura. Bueno, pues la verdad que como bien saben, a nivel internacional están circulando cepas que cada vez son más transmisibles y eso supone que si antes a lo mejor de un caso pues se contagiaban en el entorno más cercano pues 2 o 3 personas, ahora la tasa de contagio es muchísimo mayor, con lo cual un brote pues al final acaba pareciendo un brotazo, ¿no? Un brote muy grande, que es lo que estamos evidenciando ahora. Precisamente estos brotes que estábamos hablando que pertenecen al municipio de Tuineje, pues están asociados a la cepa brasileña y que, bueno, ahora mismo esta cepa pues tiene mucha más transmisibilidad que otras que han estado anteriormente circulando. Es decir, que no tenemos que estar del todo confiados, que es algo que estamos repitiendo, cuando sabemos que estamos inmunizados. Inmunizados, entre comillas, significa que tenemos las 2 dosis inoculadas. Exacto. La vacunación lo que ha demostrado es que evita la sintomatología, digamos que palla, ¿no? Que disminuye los síntomas graves si te expones al coronavirus. Es decir, que si tienes un contacto o eres de repente COVID positivo, pues al estar vacunado, pues los síntomas son un poquito más leves que si no los tuvieras, pero no evita que tengas síntomas, no evita que realmente puedas llegar incluso a estar hospitalizado.
es poca la tasa al final de hospitalizados en pacientes vacunados, pero puede existir, con lo cual no podemos relajar las medidas, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, poniéndolo las mascarillas, sobre todo cuando no controlemos ese ambiente epidemiológico, cuando estemos con gente que no sabemos dónde han estado y con quién se han relacionado. Efectivamente. ¿Temen ustedes esta nueva medida que empieza a partir del sábado sobre el uso de retirar la mascarilla en espacios abiertos? Nosotros queremos pensar que la población va a ser responsable, es decir, nosotros sabíamos perfectamente que en los espacios abiertos, que nosotros sabemos por evidencia científica que no se produce contagios. Es cierto que es una medida pues que se aplicó precisamente pues para aquellos sitios, aquellas ciudades que la densidad de población era mucho mayor y en los espacios abiertos aún podía haber mucha acumulación de personas, pues bueno, pues al final todo, una medida para todo el mundo y eso, ¿no? Pero vamos, que no tiene mucho sentido. Lo que sí puede pasar es que de no llevarla en los espacios abiertos, entremos en espacios cerrados un poco con esta seguridad de, bueno, no pasa nada, ¿no? Estoy vacunado, ya las tasas de incidencia está bajando, el número de contagios pues ya no es tanto, entonces no me voy a contagiar. No. Hay que seguir siendo conscientes de que en cualquier esquina puede estar el coronavirus y nos podemos contagiar. Es decir, que en los espacios abiertos mantengamos la distancia y tengamos menos riesgo de contagio no significa que no nos podemos contagiar en cualquier otro sitio. Yo en ese sentido, yo siempre les digo, bueno, en lo que es al aire libre, pues quítate la mascarilla, pero manténla siempre así como en la zona de la barbilla o a mano, para que precisamente cuando entres en algún espacio cerrado, pues con la misma te la pongas, o incluso cuando estés en la calle y de repente te pares a hablar con algún conocido, pues te la pongas, que no cuesta nada y te puede evitar mucho. Guadalupe, esto que estábamos comentando de lo que ha ocurrido en Fuerteventura con esta cepa brasileña, ¿es lo que está ocurriendo también en Tenerife? La verdad que desconozco los datos de secuenciación de Tenerife. Sí que llama mucho la atención que precisamente los municipios de Tenerife que más contagios están teniendo son aquellos municipios más pequeñitos, es decir, no son los grandes municipios como Santa Cruz o La Laguna, como en anteriores tasas de incidencia elevadas. Pero la verdad que sí que es cierto que hay ya está empezando a haber circulación de estas cepas que al principio eran casos muy puntuales y ahora pues a nivel incluso nacional, por ejemplo la cepa, la Delta, ¿no?, que es la variante india, pues también ya está habiendo más transmisión comunitaria y se cree que en los próximos meses pues va a ser la cepa predominante. La verdad que desconozco cuál es la cepa predominante ahora mismo en Tenerife, pero son al final... Este aumento de incidencia es multifactorial, es decir, no es solo porque de repente haya una cepa que contagie más, que sí, que puede ser a lo mejor la principal causa, también tiene que haber pues una persona que no esté respetando las medidas, que esté pues eso, a menos de 1 metro de distancia durante más de 15 minutos, luego que no cumplan las medidas una vez ya ha sido positivo, que eso también está empezando a notificarse cada vez más casos, ¿no? Entiendo que la ciudadanía pues ya está un poco cansada y digamos que pecan de exceso de confianza. No creo que lo hagan a posta, sinceramente, sino el exceso de confianza de me encuentro bien, no va a pasar nada, ¿no? Y realmente si pasa, acabas contagiando a mucha más gente y al final pues acaba siendo un brote que no se puede controlar. Un poco está pasando pues eso, un poco muchas cosas que al final pues en Tenerife pues no solo no baja, sino que además suben los datos. Bueno, pues efectivamente, la insistencia y en este caso el esfuerzo que se está haciendo por parte del equipo, de la dirección de área, del equipo COVID central, de los centros de atención primaria, por inyectar esa vacuna en un tiempo récord. Estamos viendo números históricos, más de 2.700, más de 2.900 prácticamente al día. Esta semana se ha comenzado también en Fuerteventura con las personas de 20 años. ¿Cuál es el objetivo? O sea, el calendario de vacunación, acelerarlo para, en este caso, Toscano. El objetivo es adelantar la vacunación, acelerar la vacunación lo más posible. Antes de septiembre, que por ejemplo los estudiantes... Antes de septiembre, en septiembre incluso se está pensando en vacunar a partir de los 12 años en todos los que están en el colegio. Es decir, intentar potenciar la vacunación a toda costa. Este es nuestro objetivo fundamental, porque ahora mismo tenemos a población, hoy desde luego, desde ayer y hoy se está ya vacunando a partir de 20 años sin cita, al menos aquí en Puerto, en la biosfera. Y esto es, hay que decir claramente, la eficacia de las vacunas está más que contrastada. Es importante que todo aquel que tenga esa edad de 20 años hacia arriba acuda sin cita
en el horario de 8:30 a 8 allí a la biosfera para vacunarse. Es importante, esto digo a la población de Puerto Rosario, es muy importante. Bueno, en el caso de la vacunación y en el caso de los datos COVID, una de las preguntas que yo creo que ha suscitado más dudas, que lo sigue haciendo, es ¿por qué los datos del Gobierno de Canarias no coinciden con los datos de la Dirección de Área de Salud? Sí, lo vamos a volver a explicar para aquellos que tengan la duda, y si esos datos que efectivamente al inicio sí incluían el número de migrantes, ahora están solapados los migrantes o es que van en otro recuento. Vale, lo explico así. Los inmigrantes recién llegados en patera no se contabilizan. Se les hace su seguimiento, como todo, por supuesto, pero no contabilizan porque consideramos que es una población, digamos, que hemos importado ese virus. No es que los han cogido aquí, no lo han contraído aquí, no se han contagiado aquí, sino que ya se han contagiado en su lugar de origen y digamos, no lo trasplantan aquí. Pero están en un entorno controlado, porque están, digamos, en confinamiento y entonces no forman parte de una capacidad transmisiva a la población. Entonces, ahora mismo, los únicos inmigrantes que contamos son los que llevan más de 15 días con nosotros, que ya han pasado su cuarentena inicial de llegada y que pueden haber contraído si contraen la infección, dan positivo en la PCR, es porque lo han contraído en la comunidad. Eso sí se contabilizan, los que están recién llegados de pateras no. La disparidad de números y datos que existe entre el GrafCan, que es, digamos, la aplicación que utiliza el Gobierno de Canarias, Salud Pública, y nosotros, sobre todo, pasa con todas las islas, pero sobre todo en Fuerteventura, es por un problema informático con un sistema de registro. No tiene nada que ver. Los datos que proporciona son los que ustedes dan en Onda Fuerteventura, que se los proporcionamos nosotros, esos son los datos verdaderos y los auténticos, los que nosotros tenemos en seguimiento. Recién salidos del horno, vamos. Sí, cada son día, recién, ¿no? todos los días a las 3 de la tarde se emite el comunicado con todos los casos positivos y los casos activos que hay. Bueno, volviendo de nuevo al Hospital de Fuerteventura, Alejandro, creo que es obvio que aquellas personas que han tenido un suceso en casa vivan el COVID o la COVID desde un punto de vista diferente. ¿El resto de la población, cómo la observa usted? Aquí hemos tenido la ventaja de ser una isla y no ha golpeado tan duro como en otras regiones. En otros sitios donde ha golpeado más duro, casi todo el mundo tiene algún familiar, el vecino, alguien que ha tenido problemas importantes, incluso muertes por el COVID. Aquí, al tener unos niveles de incidencia más bajitos, hemos pasado toda esta parte de la pandemia un poquito más leve que en otras regiones. Eso no tiene que llevar engaños. Por mucho que la gente igual no conozca tan de primera mano como ha podido sufrir en otros sitios que estaban peores, no significa que el COVID que tengamos aquí pueda ser menos grave que en otros sitios, no. Las cosas, aparte de ser una isla, que eso nos beneficia, luego el tema de los rastreos, hacer las cosas bien, ha evitado que tengamos brotes descontrolados. Entonces, la gente parece como no conoce a alguien que se haya muerto por el COVID, como que es algo más lejano, pero eso hay que tenerlo, eso no es así, hay que tener cuidado. Y claro, mucha gente dice, cuando le llaman para a lo mejor que tienen que hacer un confinamiento en casa, que han sido contactos estrechos, o muchas veces cuando vienen al hospital y te están contando los síntomas que tienen, no, esto va a ser solo un catarro, dices, no tiene por qué ser un catarro, usted se le va a coger una muestra de PCR de COVID, tendrá que estar en su casa aislado, pero a mí no me aísle, digo, no, si es que es sospechoso, le vamos a mandar a casa, le cogemos la muestra porque usted se encuentra relativamente bien, pero puede contagiar a otros que tenga en casa, no puede ir a trabajar, y eso muchas veces supone un problema porque se sienten bien, muchas veces hasta que luego empeoran y quieren seguir teniendo su vida normal y pueden contagiar a los demás, y eso es un riesgo. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que me tocó atender un paciente que luego fue COVID a las pocas horas. Claro, no teníamos los medios que teníamos ahora. Yo me acuerdo haber ido con ese paciente en una ambulancia medicalizada y yo con él detrás. Y claro, en ese momento no pensábamos que era tanto, teniéndolo a 2 metros, yo con mascarilla, él con mascarilla, pero bueno, como estaba un poco apurado el hombre se la quitaba, pues me tocó estar en casa después el tiempo reglamentario. Ahora mismo eso fue hace ya un año, no me acuerdo si fueron 10, 15 días.
y claro, eso puede ser un poco traumático, sobre todo al principio cuando no sabíamos cómo eran las cosas. Pero claro, tienes que cumplir el aislamiento y hacer las cosas bien, hacer tus PCRs posteriores. En mi caso fue todo negativo, me reincorporé a trabajar y sin problemas, ¿no? Pero claro, hay que evitar, porque muchas veces la gente intenta minimizar, no contar los síntomas, no decir que ha podido estar en un brote, con la idea de poder tener su vida normal, y se están haciendo un flaco favor a ellos y a los familiares, a los allegados que le rodean. Porque una persona que igual es asintomática, o tiene una enfermedad leve, que puede decir, bueno, esto es como un catarrito, poco más. Sí, hay gente que tiene, la enfermedad la desarrolla con poca virulencia, pero puede contagiárselo a un familiar más cercano, a su madre, a su abuelo, y esa persona lo puede pasar muy mal. O a un joven, ¿no? Porque ahora ya siempre hemos centrado la mirada en los mayores, también, pero ahora nos estamos sorprendiendo con que el virus nos sorprende. Efectivamente, podría ser en los jóvenes. Y los jóvenes también pueden acabar en la UCI y muy malitos, y fallecer también. Tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo ahora en verano. ¿Se han encontrado con muchos casos asintomáticos? Muchos, Sí, demasiado. Que parece siempre algo residual, pero... Sí, demasiado, la verdad que sí, demasiado. A lo mejor el caso cuando empezamos a estudiarlo no puede ser el caso cero el que ha empezado síntomas, sino ya previamente alguno de miembros de la familia, pero eso lo detectamos siempre a veces con la serología, porque vemos que los anticuerpos, la IgG ya la tiene súper elevada y digo, hostia, ya no es el que ha iniciado síntomas, sino el que ha estado asintomático. ¿Cuánto tiempo permanece? ¿3 meses, 6 meses en esa serología? Esa serología puede permanecer mucho tiempo, no se sabe todavía bien, ¿eh? En algunas, además es muy variable de forma individual. Hay personas que pueden durar 3 meses, pueden durar 6 meses, pueden durar toda la vida, no lo sabemos. No se sabe a ciencia cierta todavía, desgraciadamente. Y tampoco tener anticuerpos significa que estés protegido frente a una reinfección. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Como también había que decir ahora, aprovechando con el tema de la vacunación, que la vacunación no evita las infecciones, no evita que te dé positivo. Es decir, tú dices, yo es que estoy vacunado, te puede salir PCR positivo, como lo ha explicado Amor, ¿no? Porque realmente las vacunas están diseñadas para evitar la enfermedad. Es decir, que tú te puedas contagiar, pero que tu enfermedad lleve un curso leve o no grave, ¿sabes? No para evitar infecciones, te puedes evitar, no las evitan el 100% ni mucho menos. Sí que te evita, pero no te las evita todas. Es decir, que estar vacunado, no ahora por estar vacunado me puedo quitar la mascarilla y ya puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no es así, porque realmente no es un escudo de protección invulnerable. Puedes contraer la infección y lo que es peor, también la puedes transmitir. Con lo cual hay que tener cuidado. O sea, la vacunación es muy importante para no enfermar. Eso es muy importante para no enfermar. Pero desde luego no evita la infección en el 100%. Para no acabar, como decía Alejandro, en una UCI, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando en la UCI, en el hospital, en la UCI COVID? En la UCI, médicos, enfermeros, auxiliares en una UCI. Pues ahora mismo me pillas, tendré que hacer recuentos, pero médicos, 7... O bueno, mejor la pregunta sería si están trabajando con el suficiente equipo, si están bien dotados en este momento. Hombre, ahora mismo que están las cosas bien, estupendamente. Hemos pasado momentos complicados. Ahora han subido a 10 camas, tienen 10 camas UCI, ha habido una remodelación también, pero para situación, digamos, emergentes, también hay un plan de contingencia que habilita camas de rehabilitación, de reanimación, para poder también sumar nuevas camas. Eso puede llegar, en un momento de crisis puede haber 26 a 30 camas disponibles. Sí, incluso también se cogió camas de urgencias, patología que habitualmente iba a la UCI, para liberar la UCI de pacientes COVID que pudieran ser más complicados el manejo. Se llegó incluso a poner pacientes que habitualmente un infarto o un ictus podían acabar en una UCI, estuvieron en urgencias, por ejemplo, también. Se habilitó a los anestesistas en una sala de reanimación también para pacientes que también más graves, intubados, que normalmente están en la UCI, pues estaban a su cargo. Son la fase más dura de la enfermedad. Por tanto, a la pregunta de si están bien equipados, claro, depende de los brotes. Ahora mismo estamos muy bien, pero la fiesta de mañana es el brote dentro de 15 días. En 15 días podemos estar muy mal. Si la gente no hace las cosas bien, podemos estar muy mal. Entonces, claro, cuanto más equipo, por supuesto que mejor. Cuanto más personal humano, mejor.
pero claro, eso depende también de lo que Cuantos menos casos mejor, ¿no? Cuantos menos casos, muchísimo Más que mejor, claro. Sí, el sí, equipo, sí, sí. por supuesto que sí, pero cuantos menos casos mejor. ¿Sienten que ha habido mucha desinformación con respecto, pues por ejemplo, ¿no?, con el número de camas que se ha jugado tanto, también con el número de respiradores que no se sabía exactamente si eran necesarios o no eran necesarios, y eso ha provocado un temor a través de las redes sociales de muchas personas que decían, no, Fuerteventura no cuenta ni con el número de enfermeros, ni con el número de médicos, ni con el número de camas, ni con el número de respiradores? Ahí ellos te pueden, son las personas adecuadas para tocar. Bueno, como sanitarios me refiero a cuando ustedes leen las informaciones de los medios de comunicación o las reacciones también de los usuarios. Puede haber siempre mucho alarmismo, eso es normal, pero claro, si nos comparas con cuántos respiradores tendría que haber en nuestro hospital en relación a poblaciones donde estaban mucho peor, pues sí, nos podemos quedar cortos. Pero aquí, al ser una isla y el tema de las PCR, cuando tenían que venir las personas de otras islas o del extranjero o de la península, entonces estaba todo un poquito más acotado. No hemos llegado a tener esas cotas de incidencia que han tenido en otros lugares, donde por supuesto que necesitaban mucho más equipamiento, ya sea ventiladores y demás. De todos modos, en el hospital amplió el número de camas en UCI, se ampliaron recursos humanos, hubo donaciones de equipos de ventiladores, pensando no solo la última tecnología, pues iba a la UCI, en REA tenían otros también muy buenos, en urgencias teníamos otros que son portátiles, algunos que están pensados incluso para traslados en ambulancia, pero que puedes ventilar a un paciente con esos equipos durante días y días. Entonces, claro, cuanto más equipación, mejor, pero afortunadamente no lo tuvimos tan mal. Hombre, si le preguntas a un intensivista te va a decir que siempre le falta, ¿no? Como a ti dices, pues yo quiero una cámara de televisión, no sé qué, una cámara de vídeo, tal. O sea, siempre uno quiere que para desarrollar mejor su trabajo, lo mejor y estar más cómodo y lo mejor posible. Yo, si le preguntas igual a la directora del hospital, igual te dice, pues mira, cumple las ratios y está perfecto, no lo sé. Desconocía yo, como no me meto mucho en redes sociales, desconocía que había un descontento o una cierta crítica a estas cosas, no sabía. Alarmismo quizás sí, ¿no? Sí, yo sí que he leído, sí. Es justo en principio de la pandemia, que si llegamos a tener más casos, ¿qué pasa? Que no tenemos recursos, que aquí en Fuerteventura no contábamos con... Sí, habíamos visto esos comentarios al principio. Hemos pasado como de un extremo al otro, al principio mucho alarmismo, no tenemos medios, no tenemos médicos, no tenemos sanitarios, no tenemos... Y ahora hemos pasado al otro extremo, es decir, si no tengo fiebre, dolor de garganta, tos y no me estoy muriendo, no tengo COVID, ¿no? Que es la incredulidad tan grande que hay con respecto, sobre todo por parte de los asintomáticos, que para mí casi que son los que más miedos me dan a la hora de rastrear, ¿no? Porque no creen, realmente no se creen enfermos. Hay una gran parte de la población que todavía no está concienciada de que ese virus existe y que lo que dentro de un mismo núcleo familiar para una persona puede no significar nada, para otra puede significar, pues... Sí, lo que nos está contando Alejandro, ¿no? Una situación muy, muy grave. Bueno, ¿y ustedes cómo lo han vivido? Desde el entorno familiar, íntimo, porque claro, cada vez que vemos a los sanitarios parece que son superhéroes, que están inmunizados a todas las enfermedades, que se quitan y se ponen el traje EPI con una facilidad impresionante y que en casa no van a tener absolutamente ningún problema, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes y sus entornos familiares esta situación, que son los que primero se han encontrado con no saber qué hacer? Bueno, yo hablo de mi punto de experiencia al tener una bebé también recién durante la pandemia. Al principio mi familia todos tenían miedo de, sabes, que tomaran mucho las medidas, que cuidado, que por favor, tengo padres también con patologías y eso. Y es verdad que fuimos, tanto yo y mi familia, súper responsables hasta el día de hoy. Toco que nunca hemos sido con en el tema de durante la pandemia, por el miedo. Lo hemos tomado con mucha responsabilidad, consecuencias, aparte, ya que yo trabajo en eso, yo creo que a la primera línea, pues con mucho miedo. Entonces eso yo lo transmitía a ellos, se lo decía, el riesgo que podíamos tener, el cuidado que tenemos que tener, y yo creo que ellos lo han hecho muy bien, de momento. De momento, que sigan, ¿no? así. Elena, que además hemos estado en una isla en la que los sanitarios han tenido una incidencia bajísima, en este caso. Sí, pero es cierto que al principio de la pandemia no teníamos suficientes EPIs porque no sabíamos realmente lo que teníamos que usar, lo que no.
Entonces ahí sí había mucho miedo, miedo con las familias, miedo personalmente, llevar el virus a casa. Yo creo que eso lo hemos pasado todos, ¿no? El miedo ese de, vale, es mi profesión, yo asumo unos riesgos, pero yo me voy a llevar esto a casa y tengo miedo de transmitirlo a personas que son vulnerables, que no trabajan en esto, que no tienen por qué... Entonces yo creo que eso lo vivimos todos en un principio. Luego hemos tenido periodos que yo no sé cómo hemos resistido, porque hemos tenido periodos de sol a sol, hemos tenido ahí unos meses y no hemos tenido, vamos, yo sé que por lo menos nuestro equipo, el equipo del COVID local de Puerto del Rosario, prácticamente no tuvo vida social, ni personal, ni comíamos en el centro, o sea, menos dormir, pero porque dormíamos 6 horas en casa, vamos, que ahí sí tuvimos, pasamos unos meses muy complicados, que no sabíamos, no le veíamos el final. Ahora parece que, no sé, la cosa mejoró y ahora, no sé, vamos a ver. Con incertidumbre, ¿no? Con miedo de volver otra vez Sí, yo creo que estamos ahí un poco esperando a ver si nos con miedo otra vez. Sí. Yo creo que es un trabajo muy exigente, seguirá siendo exigente todavía, pero yo creo que la responsabilidad, el ejercicio de responsabilidad que parece que nos nace, a todo el que trabaja en el entorno sanitario, creo que supera ese agotamiento, ese cansancio físico y mental. Porque esto es un cansancio físico, porque dice que estás de sol a sol, pero también mental. Mental, de estar todo el día pegado al teléfono, buscando contactos. Y actualizando también información. Claro, tienes que estar actualizando completamente. Me gustaría que también le dieran un mensaje, no solamente a los pacientes COVID. Yo sé que hay mucha gente que piensa en los medios de comunicación solo se habla de pacientes y de enfermedad COVID, pero es que ahora mismo es la enfermedad que nos tiene a todos pues prácticamente en un auténtico monográfico desde hace ya año y medio. Me gustaría que dieran un mensaje también a todos esos pacientes que visitan urgencias, que están pendientes de una operación o de una prueba y en este momento se están quedando un poco pues en una fila secundaria para ayudar con los recursos que tenemos a quien ahora mismo tiene una urgente necesidad. Alejandro, claro, que son muchos, ¿eh? Sí. Muchos. Claro, con el tema de el confinamiento que tuvimos, claro, son durante semanas, meses, que se retrasó la asistencia en general para todo, los centros de salud, con las citas telefónicas, en urgencias la gente venía solo, tenían miedo de venir, en las consultas también iban menos, entonces claro, ha habido un retraso en patología crónica, en patología nueva que había que investigar bien, ahora se está empezando a recuperar, si volvemos a tener brotes, si se vuelve a descontrolar la situación, podemos volver a tener ese problema. Ahora se está haciendo todos los esfuerzos en intentar volver al punto de partida. Si la gente colabora y evitamos que hayan brotes, se podrá volver a recuperar la normalidad, que es lo que buscamos, que se pueda seguir atendiendo a todo, no solo al COVID, porque el resto el paciente diabético va a seguir siendo diabético, el hipertenso va a seguir hipertenso y el que pueda tener un cáncer habrá que tratarlo y diagnosticarlo primero igual, esté el COVID o no. Entonces, claro, por eso la importancia que la gente haga las cosas bien. Que nos comportemos, ¿no? Que afecta absolutamente a todos los sectores. Y también un último mensaje para todos aquellos que empiezan ahora, a partir del 1 de julio, sus vacaciones. ¿Qué les dirían desde sus diferentes tribunas? Pues yo que se protejan y que se protejan mucho con la mascarilla. Si ven una situación en la cual no pueden mantener distancia de seguridad, aunque estén en espacios abiertos, que por favor usen la mascarilla. Hay que llevarla siempre, recuerdo que es obligatorio llevarla siempre consigo en el bolsillo si estás en un espacio abierto y ponértela si no puedes, si ves una situación de aglomeración social, porque te la tienes que poner. Y por supuesto en un ambiente interno, en un espacio interior, obligado a llevarla. Y luego, por favor, sí pueden acudir a un centro de vacunación y vacunarse. No duden, porque tenemos grupos también, hay antivacunas y hay neutrovacunas, que no sabemos si están a favor o en contra. ¿Cuál es el neutrovacunas? Que se ha acuñado ahora, ¿Ah, sí? de neutrovacunas, que dice, bueno, pues si paso me vacuno y si no me vacuno, es como el que va a donar sangre, no sabes, bueno, si está ahí la guagua me paso y si no, no paso. Pues debe ser que no tienen una opinión muy clara, quizá esto es culpa nuestra no haber infundido claramente que las vacunas son necesarias y son dos brazos de una misma esfuerzo, estrategia por controlar el virus. Una, controlar la infección.
otra protegerse y otra vacunarse. Es muy importante vacunarse. Por eso se va a hacer un esfuerzo por adelantar la vacunación, por acelerar la vacunación e intentar vacunar cuanto más gente mejor. María, no sé si quieres añadir algo. Bueno, conciencia social es lo que más necesitamos en estos tiempos y colaboración. Todo lo que hagamos para cuando ahora les cuelgan, mismo, para cuando les llaman también, ¿no? No, sí, colaboración en general, no solo la gente que se contagia o se deja de contagiar, eso, la vacunación, en el caso de que haya contagios, que es algo que existe y que tampoco es ningún delito, es algo normal, colaboración sobre todo, y que todo lo que hagamos ahora va en nuestro beneficio y en el de nuestras familias, que no podemos olvidar que hoy es el caso de una vecina o de una amiga de un conocido y mañana puede caer dentro de nuestra propia familia y luego no hay marcha atrás. De acuerdo. Pues señores, un auténtico placer tenerles hoy aquí, de verdad. Sabemos que ha costado mucho sentarlos aquí porque están trabajando, lo están comentando y están trabajando mucho. Ojalá nos portemos todos muy bien y tengan un verano como merecen. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a ti, Nuria. Y a ustedes nos vemos la próxima semana, ya saben, vamos a comportarnos porque de nuestra responsabilidad personal depende la responsabilidad social de prácticamente todas las islas. Buenas tardes.